El tiempo se dobló con peso. Cuando mis patas tocaron la tierra endurecida por el frío, sentí un mundo en suspensión. No era el silencio de la paz, sino de la espera. Rusia vivía sus últimos días como imperio. El invierno cubría calles y tejados, y también certezas antiguas. Durante siglos, los Románov gobernaron como elegidos por Dios. El César era ungido ante iconos y altares, como intermediario entre el cielo y la tierra. Cuestionarlo era cuestionar el propio orden del universo. Pero ninguna idea resiste cuando el hambre comienza a hablar más alto. La Primera Guerra Mundial había drenado todo. En los frentes, trincheras de sangre. En las ciudades, filas por pan y casas frías. Soldados desertaban, trabajadores se detenían. La fe en el trono se resquebrajaba, no por teoría política, sino por agotamiento ante la miseria diaria. Yo veía multitudes hambrientas pasando por palacios intactos. El contraste era insostenible. El poder confía demasiado en símbolos. Pero cuando el cuerpo siente hambre, coronas y blasones pierden brillo rápidamente. La autoridad divina no tenía respuesta para la escasez. Nicolás II no era un monstruo, era un hombre fuera de su tiempo. Confiaba en la tradición, en la continuidad, en la protección divina. Pero gobernar exige adaptación, y Rusia cambiaba demasiado rápido para un emperador atrapado en el siglo anterior. Allí entendí que no presenciaría simplemente el fin de una familia, presenciaría la muerte de una idea, que el poder nace de lo divino, es intocable y está por encima del juicio humano. La abdicación no vino con drama épico. En marzo de 1917, en un tren detenido cerca de Pskov, Nicolás firmó un documento simple, sin discurso, sin ceremonia. En pocas líneas, 300 años de Románov llegaron a su fin. El imperio se desmoronó desde adentro. La autoridad divina se evaporó de la noche a la mañana. Lo que quedó fue un hombre, su esposa y sus hijos, ahora prisioneros de un país que ya no veía santidad en ellos. La fe que los rodeaba se había convertido en resentimiento. Lo sagrado se había vuelto opresivo. La familia fue empujada de residencia en residencia, cada vez más aislada. Los guardias cambiaban, las órdenes se alteraban. El nuevo poder no sabía qué hacer con ellos. Matarlos era arriesgado. Liberarlos, imposible. Mantenerlos vivos, un peligro constante. Yo veía a Alejandra, la zarina, aferrándose a la fe. Oraciones, iconos, promesas. Para ella, todo era prueba divina. Para el nuevo régimen, era simplemente un problema político que necesitaba desaparecer de la atención pública. Los niños no comprendían nada. Todo lo que veían era una vida encogiéndose. Menos espacio, menos libertad, más ojos vigilantes. Su infancia fue engullida por decisiones tomadas muy lejos de cualquier habitación custodiada. Mientras tanto, Rusia se desgarraba en guerra civil. Los ejércitos surgían, los frentes se acercaban. Y en medio de este tablero, la antigua familia imperial se convertía en un símbolo demasiado peligroso para continuar existiendo. Ekaterimburgo era el lugar perfecto para hacer que alguien desapareciera. Remoto, industrial, bajo control bolchevique. La casa Ipatiev, la casa de propósito especial, se convirtió en prisión. Muros altos, ventanas selladas, vigilancia constante. La pompa se había ido, solo el confinamiento permanecía. Nicolás mantenía diarios. Anotaba caminatas cortas, lecturas, oraciones, la hora del día. Era una forma de mantener un poco de normalidad mientras todo lo demás se desmoronaba. Escribir era su último gesto de control. Los guardias oscilaban entre rudeza e indiferencia. Poca devoción, poco odio. Para la mayoría, esa familia ya no era sagrada ni diabólica. Era un problema administrativo en medio de la guerra. El frente contrarrevolucionario avanzaba. Si los Románov eran liberados, podrían convertirse en una bandera viva contra los bolcheviques. Si eran matados, ese riesgo desaparecería. La ecuación era simple y brutal. El tiempo se aceleró.
Cuando las revoluciones se sienten amenazadas, las decisiones extremas aparecen rápidamente. La discusión dejó de ser moral y se convirtió en una cuestión de supervivencia del nuevo régimen. En la práctica, la sentencia ya existía. Solo quedaba elegir la noche en que dejaría de ser una idea y se convertiría en acción. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918 llegó la orden. Sin discursos, sin proclamaciones. La familia descendería al sótano de la casa Ipatiev, supuestamente por seguridad. Parecía rutina. Era el fin. El sótano era estrecho, sofocante, mal iluminado. Nada de tronos, nada de iconos. Solo paredes desnudas y piso duro. Un lugar creado para contener, no para coronar. Allí, el antiguo ungido sería tratado como cualquier objetivo. Cuando comenzaron los disparos, no hubo juicio ni última palabra. Solo fuego de armas desordenado, ecos en paredes estrechas, gritos y órdenes confusas. La autoridad divina murió allí, en el ruido seco de las armas, lejos de altares y procesiones. Las joyas cosidas en la ropa desviaron balas y prolongaron el horror. Fue necesario usar también bayonetas. Nada en esa escena se parecía a la justicia limpia. Se parecía al miedo, la prisa y la voluntad de borrar un símbolo de una vez por todas. Luego vino el silencio funcional. Los cuerpos fueron llevados apresuradamente, las marcas cubiertas como si nada hubiera sucedido allí. El problema inmediato estaba resuelto. El eco del acto, no. La dinastía Romanov terminó allí, en sangre e idea. El mito del poder ungido por Dios fue terminado de la manera más directa posible. Un pelotón nervioso en un sótano improvisado. La noticia no surgió como un anuncio oficial solemne. Vino en rumores, notas vagas, versiones contradictorias. El régimen evitaba detalles. El silencio no era respeto, era estrategia. Evitar mártires, evitar escándalo, evitar darle al trono antiguo un último acto de grandeza. Cuando el mundo entendió lo que había sucedido, el shock fue inmenso. No era solo la muerte de un zar, era el mensaje. Si incluso el ungido podía ser ejecutado en secreto, ningún trono era seguro. El siglo XX avanzaría bajo esa sombra. Las monarquías caerían, los imperios desaparecerían. Las coronas aprenderían a coexistir con parlamentos y revoluciones. La autoridad divina nunca más parecería indiscutible, pero la ejecución no trajo orden. La guerra civil continuó violenta. Hambre, persecuciones, batallas. Matar a los Romanov no organizó el caos. La historia raramente entrega soluciones simples a cambio de un único gesto. Lo que cambió fue la fuente declarada de legitimidad. En lugar del cielo, ideologías, partidos, ejércitos y propaganda. Donde una vez bastaba una bendición, ahora eran necesarios programas, congresos y control de información. El mundo estaba entrando en una fase menos ritual y más brutal, menos sagrada, más pragmática. El trono había perdido su aura. Quien quiera que mandara de allí en adelante tendría que sostenerse en fuerza, narrativa y resultados, no en milagros. Los rumores surgieron rápidamente. Sobrevivientes escondidos, herederos secretos, rescates fallidos. Cuando el poder mata símbolos, crea fantasmas difíciles de controlar. El vacío dejado por una figura ungida raramente permanece vacío. Estos mitos no nacieron de la ingenuidad, nacieron de la negativa a aceptar que lo sagrado pudiera desaparecer como cualquier enemigo político. Era más fácil creer en una gran duquesa perdida que enfrentar lo que realmente sucedió. Durante décadas, impostores surgieron reclamando identidades Romanov, mujeres diciendo ser hijas que escaparon, hombres afirmando ser herederos milagrosos, todos llenando el vacío simbólico dejado por la caída de la autoridad consagrada. La ausencia de un cuerpo público, de funeral, de ritual final alimentó estas narrativas. El silencio oficial dio espacio a la imaginación popular. Cuando el Estado oculta demasiado, la sociedad inventa lo que falta.
El poder moderno aprendió allí que controlar la narrativa es tan importante como controlar armas. No basta actuar, debes contar la historia antes de que otros lo hagan. Cada brecha se convierte en una invitación para fantasmas políticos. Pero incluso las narrativas rígidas no borran el peso simbólico de tal evento. La ejecución de los Romanov continuó resurgiendo en películas, libros y memorias, recordándonos que el ungido puede ser desechable. Después de los Romanov, ningún gobernante podría reclamar santidad sin sospecha. La imagen del zar, muerto en secreto, se cernía como una sombra sobre cada trono restante. El mundo había desplazado su eje, aunque muchos fingieran no notarlo. El poder se volvió terrestre, negociable, cuestionable, no por elección generosa, sino por necesidad. La política, y no más el altar, comenzó a justificar el mando. Parlamento, partido, plebiscito y bayoneta compitieron por el espacio de coronas e incienso. Las ideologías ocuparon el lugar de las coronas. Donde una vez se prometía salvación eterna, comenzó a prometerse redención terrenal y paraísos terrestres. Pero el mecanismo de control permaneció. Lealtad a cambio de seguridad y significado. El siglo XX estaría marcado por líderes que prometían redención secular con la misma convicción de los antiguos reyes divinos. Cultos a la personalidad, desfiles, banderas, reemplazaron iconos y reliquias. Las oraciones se convirtieron en consignas. La diferencia era estética. En lugar de coronas, banderas. En lugar de púlpitos, plataformas. En lugar de bendiciones, discursos. La lógica interna permaneció. Centralizar la decisión, exigir obediencia, declararse indispensable. Yo observaba sabiendo que la autoridad divina había muerto en esa madrugada. Pero la sed humana de autoridad absoluta permanecía viva, simplemente esperando nuevos símbolos para vestir. Salí de Ekaterimburgo con la sensación de haber presenciado algo que no termina en el momento en que sucede. La ejecución de los Romanov no terminó esa noche. Continuó reverberando a través del siglo que vendría, moldeando miedos y discursos de poder que aún hoy se repiten. La nieve continuó cayendo, cubriendo calles y rastros recientes, como si el mundo intentara borrar pruebas. La naturaleza no reacciona a la caída de imperios, simplemente continúa. Y esa indiferencia es el recordatorio más cruel de que ningún poder humano ocupa un lugar central en el flujo del tiempo. El mundo no se detuvo esa madrugada, pero algo cambió de manera irreversible. Después de ese punto, gobernar nunca significaría lo mismo. La idea del poder absoluto, ungido e intocable, había sido roto, aunque muchos se negaran a admitirlo. La autoridad divina desapareció oficialmente, pero el deseo humano de control total permaneció intacto. Simplemente cambió de discurso, símbolos y justificaciones. Donde una vez había coronas y oraciones, surgirían ideologías, partidos y promesas de futuro absoluto. El mecanismo interno permaneció igual, solo el lenguaje cambió de uniforme. La historia no aprende de sus propios registros, solo los acumula. Cada generación cree ser diferente, más consciente, más preparada. Pero repite los mismos ciclos cuando se aferra a la certeza de que su forma de poder es definitiva, moralmente superior o inmune al colapso que destruyó todas las anteriores. Yo observo porque recordar es la única forma de resistencia que el tiempo permite, no para prevenir la repetición, eso casi nunca sucede, sino para reconocer las señales cuando surgen nuevamente. Toda certeza absoluta termina de la misma manera, y el silencio que queda después es siempre más alto que cualquier discurso. Si quieres continuar viajando conmigo a través de momentos en que el mundo desplazó su eje, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El tiempo guarda historias que muchos prefieren olvidar, pero que siempre regresan con nuevas banderas y nuevas promesas. Estaré allí para observarlas contigo. Hasta el próximo episodio.